Buenas tardes, América. Buenas noches, Europa. ¿Cómo están, queridos hermanos? Cuando recibí por primera vez el temario de este retiro, quedé impresionado por cada uno de los temas. Sabía que en este tipo de temas iba a exigir a cada uno de nosotros una interpretación de lo que hemos leído y lo que hemos aprendido de la obra, en mi sentir personal. Entonces fui leyendo uno a uno cada uno de los títulos y me detuve en uno de ellos, que es el que me llamó la atención, me impresionó y quise desarrollarlo. Ahora se los relato. Para los que no me conocen, soy Fernando Cúa Mendoza, les estoy hablando desde Lima, Perú, este hermoso país heredero del imperio de los incas. Y bueno, empezaremos. El tema que elegí es el alma, personalidad y ángel. Cande, ¿me permites? Me voy a valer de algunas diapositivas para poder explicar un poco lo que es el tema. El alma, personalidad y ángel. En el recorrido que hace el alma a través de la evolución, se enfrenta a diferentes situaciones. Y en este sentido, voy a hacer una pequeña introducción de lo que es el alma y lo que es la personalidad. Acá hay una figura alegórica de un ángel que está ayudando a una persona, a un ser humano, en el menester de cualquier cosa. Voy a hacer una pequeña introducción. El objetivo es que la personalidad tome conciencia de su libre albedrío y de acuerdo a ello sea dócil al alma para que sea ella quien lo guíe en los planos físicos y cumpla con la voluntad de su yo superior. La personalidad, con esta conciencia y docilidad al alma, le permitirá a esta última pasar de hombre a ángel por medio del camino llamado evolución. El objetivo del tema tiene que ver con reconocer que somos personalidades, viviendo múltiples encarnaciones, unas en pos de otras. La personalidad deberá poner en conciencia su libre albedrío para despertar. Y que si no lo hace, el alma no podrá tomar posesión ni tampoco podrá mirar a través de los ojos de la personalidad. Y por ende, esta personalidad no podrá vivir la voluntad del alma y la voluntad de su yo superior, que en el mejor de los casos es la misma. Siempre va a vivir una vida de alguna manera animal, sobreviviendo del instinto. Somos personalidades viviendo en un plano físico y estamos sujetos a sus leyes. Tenemos que hacer un trabajo consciente para que se manifieste en nosotros el alma y por ende la voluntad del yo superior para esta personalidad. Queridos hermanos, es necesario aclarar algunos conceptos para este tema y voy a hacerlo de la siguiente manera: el yo superior, el alma y la personalidad. Como ustedes saben, esto lo pueden encontrar más detallado en el libro de Moisés, en el capítulo de El Hierofante y Cese de Sais. Ahí van a poder encontrar más al detalle lo que es cada uno de ellos. El yo superior es la chispa divina que nace del seno de Dios y está llamado a recorrer un camino llamado evolución para poder llegar a ser la vibración de Dios. Cuando desglose de sí mismo o florezca de sí mismo las esencias de Dios, que son el amor, la sabiduría y la justicia. ¿Cómo es Dios? Como tú cuando vibres como yo, dice el párrafo final del himno del amanecer de los Copdas. Con esta frase final cierra o engloba lo que es el concepto del yo superior, el alma. Cuando es llegado el momento, el yo superior
toma materia de los laboratorios del universo, que se llama energía latente, y forma con esta un cuerpo. Y a ese cuerpo o envase se le llama alma. El fresco de la Capilla Sixtina me sirve como símbolo alegórico de lo que es el yo superior y el alma encarnada en un cuerpo humano. Como ven, el hombre de pelo blanco, el yo superior, le da vida o proyecta de sí mismo al alma y hace la reencarnación en los planos físicos cuando ya llega al estadio del ser humano. La personalidad. Cuando el alma está en el estadio de ser un ser humano, que es el momento actual que nos convoca, nos deberemos detener para comprender lo que es la personalidad. La personalidad es la construcción física, cultural, social, moral de lo que compone una vida humana. Es decir, es la cultura del país donde se nace, es la cultura particular de la familia donde se decide encarnar y por sobre todo es el poder cumplir el plan del yo superior. Y aquí quiero hacer un breve paréntesis para explicar lo que es la cultura particular de la familia. Cada familia que existe en cada grupo humano, en cada ciudad, en cada país, en cada continente, tiene prioridades de diferentes índoles. Hay familias que le dan prioridad a la salud, a los ejercicios, al fitness. Hay familias que le dan prioridad al poder, a la política y enrumban su camino hacia ese lado. Hay familias que le dan énfasis a los negocios, a la generación de dinero. Hay familias que le dan énfasis al tema de la naturaleza, de los viajes. Y así podremos enumerar varias y varias prioridades que las familias dan a sus hijos o a sus componentes y del cual se forma el ser humano y del cual se forma la personalidad del individuo. La personalidad desarrollará en una vida y eso implica deudas también del pasado, pruebas que hay que conquistar, aprendizajes que hay que adquirir. El yo superior es como un hombre que es dueño de un gran cartapacio. El cartapacio es el alma y cada vida que va viviendo es un capítulo que lo lleva desde ser un ser humano hasta ser un Mesías al entrar al séptimo cielo, que es la apoteosis final. Con esta figura quiero hacer la alegoría de que el ser humano trabajando en su personalidad, el ser humano con su personalidad tiene que trabajar mucho, tiene que arar mucho para poder conseguir sus objetivos en el camino de la evolución, para que pueda trascender a ese nivel de conciencia que le permita reconocer o llegar al estadio de lo que es un ángel. Sin embargo, queridos hermanos, es necesario, para poder seguir con el tema, es necesario que hablemos de la evolución. Ya Juan David lo hizo de una manera estupenda, muy detallada. Yo simplemente la voy a mencionar nada más. Cuando el alma, cuando el yo superior ya proyectó su alma y ésta está lista para iniciar sus caminos en los planos físicos, va a empezar por el reino mineral, como ya todos saben. Vuelvo a repetir lo que dijo Juan David. En principio, esa alma encarnará en piedras que quizás sean filosas y que sean dañinas al corte de las manos de algún ser humano que la pueda tocar, pero que quizás en ese momento el alma todavía no tiene, el alma no tiene conciencia todavía de eso. Sin embargo, el alma aprende y por ende transmite esa información a su yo superior, quien toma nota y sigue en el camino. En la siguiente encarnación, dentro del mismo reino mineral, ya no encarnará en piedras puntiagudas, porque ya aprendió que es ser una piedra puntiaguda o afilada. Será un poco más dócil, será un poco más suave, y decide encarnar en piedras de canto rodado, piedras redondeadas que al tacto producen una suavidad, una textura, producen
un confort y seguirá su vida, seguirá esa vida en los cantos rodados, hasta que llegue a aprender todo lo que necesitaba aprender de estos elementos minerales. Sin embargo, como el yo superior todavía está siendo guiado por las inteligencias superiores, quizás todavía quiere seguir conociendo qué es más, qué hay más en el reino mineral, y da el siguiente paso en su evolución y decide encarnar en lo que son las piedras preciosas. Aquí podemos ver lapislázuli, cuarzos, bueno, ahí hay unas talamitas y todas esas cosas, ¿no? Entonces, cuando el alma ya está en este nivel y aprendió todo, se la transmite al yo superior, entonces esta alma ya está lista para dar el siguiente salto en su evolución. Y así llega al reino vegetal, al reino de las plantas. Con esta lámina he querido sintetizar el paso de todas las por todas las especies de plantas que existen en nuestro planeta. Quizás no estén todas acá, obviamente, pero en el simbolismo empezamos desde el pequeño gras que está acá, pasamos por las flores, los tulipanes, pasamos por los helechos, hasta llegar a los majestuosos árboles que podemos ver en esta lámina. Ya en estos reinos hay ya sensibilidades, en estos reinos hay una chispa de mínima conciencia. Si no, remitámonos a lo que el maestro Boindra hacía en el jardín de reposo, esas maravillas que hacía con las plantas, esas maravillas que producía al tocar su lira y podía sacar de las plantas toda esa energía, toda esa armonía que podían curar a los seres que estaban enfermos. Entonces, el alma sigue su proceso, sigue aprendiendo y por ende también, valga la palabra, su yo superior. Cuando ya el alma recorre todos estos... perdón, y acá no estoy mencionando cuando el alma decide tomar o encarnar en plantas parásitas o en plantas carnívoras, que también lo puede hacer, porque el yo superior al final se preguntará, ¿qué pasaría si encarno en una planta carnívora? ¿Qué pasaría si encarno en una planta parásita? Todo es aprendizaje, todo es válido, no hay camino erróneo, sino es aprendizaje constante. Y al final, el yo superior desechará las vidas que no le son productivas o que no le aportan nada y seguirá su camino. Cuando ya el alma no tiene nada que aprender en el reino vegetal, da su siguiente paso hacia el reino animal. Y acá podemos ver la diversidad de especies en la cual el alma va a tomar materia, quizás en el reino de las aguas, en los peces, en las ballenas o delfines, o quizás da un salto hacia la tierra y toma materia en diferentes tipos de animales, mamíferos, pequeños, grandes, o también en los animales de las nieves, o en el reino de las aves, como podemos ver ahí. Pero también hay la posibilidad de que el yo superior haga encarnar a su alma en los animales carnívoros o depredadores. Todo es aprendizaje. Seguirá así hasta que llegado el momento en que el alma ya no tiene nada más que aprender del reino animal, hará su encarnación en la última parte del reino animal que le permitirá ascender hacia el segundo nivel. Y un ejemplo de ello lo vemos en Marina, todos han leído a Marina en Orígenes, en Nevado, de Arpas Eternas, cuando ya estos dos seres están listos para dar el paso al siguiente nivel. Y este nivel le llamo el primer ascenso cualitativo del alma cuando va al reino de los humanos. Acá en estas 4 láminas, 5 láminas, he querido representar primero la primera, la diversidad de razas que conforman nuestra especie humana.
La segunda, la diversidad de profesiones en la cual cada uno se enfoca, y acá es donde entra a tallar lo que les había explicado, el tema de la familia. Cada alma va escogiendo de acuerdo a su inclinación y también de acuerdo a influencias familiares, porque casi en la mayoría de veces se da, solo hay veces que el alma no toma la decisión correcta, o correcta, no sé, valga cualquiera de las dos posibilidades. Y también vemos en el tema de lo que son los oficios y la diversidad de actividades. Vemos, por ejemplo, acá dos agricultores arando la tierra, o quizás se van al otro lado, que son soldados que necesitan pelear o que están peleando por alguna circunstancia y deciden seguir este camino. Pero también, en el transcurso del tiempo, también en el transcurso de las reencarnaciones, podrá ir conociendo ya más a Dios. Y en el monje que vemos ahí meditando, es quizás una introducción a lo que podría ser el siguiente nivel. Y acá quiero hacer un paréntesis en el reino humano, en el sentido de que es el reino donde más nos demoramos. Pasamos rápido el reino mineral, el reino vegetal, el animal, pero en el reino humano o en la especie humana, ahí es donde el alma se trunca, o se estanca, mejor dicho, no trunca, sino se estanca. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, ya tiene los dones de Dios, que es el libre albedrío para poder decidir, en base a ese libre albedrío es que el alma decide o avanzar, o estacionarse, o simplemente aniquilarse. Y cuando hablo de aniquilar, me refiero a la desintegración que ya hemos visto y que ya lo mencionaron en la mañana, cuando los obreros del maestro Maya desintegran a esas almas que eran hermanos del maestro Antulio, y que simplemente 2 ciclos consecutivos haciendo daño, practicando el mal, y ya necesitaban ser desintegrados para reinicializar nuevamente su vida. Y luego aquí, el siguiente nivel cualitativo, que yo le llamaría el cualitativo 2, es cuando el hombre asciende al plano de los ángeles y de los arcángeles. Y de ahí para allá, muchos planos más, ni para qué comentamos, muy complicado, es muy profundo y no es el tema de esta ponencia. Entonces, ahora, una vez hemos definido el tema de la evolución, que nos da una idea de lo que el alma recorre, lo que el alma ha recorrido, nos enfrascamos o nos centramos en lo que es el ser humano. Cuando el alma llega a ser un ser humano, ella tiene la opción de empezar a monitorear su camino, porque recibe de la divinidad el don del libre albedrío, que de la mano con la inteligencia, la memoria y la voluntad, que son dones que también le son otorgados, inicia su camino de acierto y error. Acierto y error. Cuando se llega a este estadio, se complica un poco si la personalidad no hace uso de esas capacidades para reconocer que adentro tiene un alma. Y que el objetivo de estar aquí en el plano físico es que está precisamente en un colegio de aprendizaje que busca que vaya creciendo para poder avanzar en la evolución. Naturalmente, en las primeras vidas del ser humano, no se logra eso porque somos muy primitivos. Pero pensemos en el momento en el que estamos en este instante, ahorita. ¿Y por qué en este instante? Porque a pesar de que tengamos diferentes niveles de evolución, el hecho de que ya tengamos la obra ya nos permite levantar los ojos al cielo y reconocer que existe el Padre Celestial, que somos sus hijos y pensar que los demás son nuestros hermanos. Eso implica un nivel de evolución donde ya estamos listos para que nuestra personalidad dé el paso más importante de su camino. ¿Y cuál es el paso más importante de su camino? Según lo que entiendo, mirar para adentro.
saber que no vino a sobrevivir como un animal, porque ya pasó por ahí. Ya no vino simplemente a trabajar, o a tener una casa, o a tener comida, o a tener un seguro funerario que le permita tener un lugar decente donde vivir, ¿no? Y eso, haciendo un pequeño paréntesis, es un poco anecdótico, ¿no? Justo hace unos días mi mamá me decía, oye, Fernando, ¿ya imprimiste el certificado de nuestro seguro de sepelio? Porque eso lo tenemos que tener en orden y tú sabes que todo tiene que estar ok para que llegado el momento no pase nada y no pasamos apuros. Y de verdad, sí, sí, pasamos esos afanes, ¿no? O sea, desde que comenzamos a tener los seguros y pensamos cómo vamos a morir, en dónde nos vamos a enterrar, qué tipo de ataúd vamos a tener y todo eso, y estamos afanados también, que no está mal dentro de un plano físico, pero a veces no es tampoco lo más importante. Y sino que vino a avanzar en eso que su yo superior ha planificado, que la personalidad vino a avanzar en eso lo que su yo superior tiene programado para él. ¿Y cómo se puede alcanzar la conciencia de lo que vinimos a hacer en esta vida? Según mi entender, es la oración. Y con esta imagen del maestro Yahshua en oración en el huerto, bueno, no sé si es el Getsemaní, pero bueno, quiero simbolizar que la oración lo es todo, que la oración nos permitirá ser conscientes o descubrir para qué hemos venido en esta vida. Del ser humano pasamos al ángel. La confianza que empezamos a tener en el poder infinito, surgido del conocimiento que tenemos de lo que es Dios, y nos dedicamos a saber quién es Dios, entonces reconoceremos que Él es el amor. Y es a Él a quien podemos pedirle que nos ayude a despertar. Pedirle que nos ayude a recordar y a saber para lo que hemos venido. Pedirle claridad, pedirle que nos conduzca, pedirle las situaciones para poder cumplir con ese camino. Con todo esto, y sabiendo que ya tenemos que dejar de ser animales, entonces será el momento de empezar a tejer nuestras alas de ángel. Recordando que el camino es llegar a vibrar como Dios. No nos podemos estancar ni como piedras, ni como plantas, ni como animales, porque a veces actuamos de esa manera y no caminamos. A veces solo queremos recibir las cosas sin ningún esfuerzo. Hacemos una vida vegetal siendo seres humanos cuando la pereza, la desidia, la holgazanería se apoderan de nosotros. Hacemos una vida animal siendo seres humanos cuando la sensualidad, la pasión, la ganancia de dinero, la envidia, la codicia es el único objetivo en nuestra vida. Hermanos, estamos llamados a avanzar un paso más. ¿Qué significa eso? Significa que la personalidad debe empezar a pedirle a Dios el poder despertar para que realmente no esté suelta y sea el yo superior quien la conduzca por el camino de la evolución hasta llegar a ser un ángel. Y ese paso de hombre a ángel también está marcado por un momento de conciencia muy especial. Pues así como el animal recibe los dones ya mencionados y se torna en hombre, el hombre que llega a amar la ley divina con todo su corazón se tornará en ángel. El conocimiento de Dios, de su ley, de su creación y el camino trazado por el Cristo en el desarrollo moral y espiritual prepararán al alma para llegar a ese estado angelical, desarrollando su yo mental y en el florecimiento de su moral. Resumiendo, ya para terminar esta pequeña ponencia, la idea al final no es solo vivir como un buen ser humano, que no le hace nada a nadie, pero tampoco le hace bien a nadie.
sino que es el estar consciente de que hay un motivo para estar en el plano físico. Hay un derrotero que hacer, hay un mapa que seguir. ¿Y cuál es? Pues hay que empezar a preguntar para adentro. Preguntar al Padre Celestial, preguntar al Divino Maestro, preguntar a nuestro Dios superior. No solamente es vivir por vivir, sino vivir con conciencia. Será siempre la oración esa búsqueda que nos guíe hacia el amor y todo lo bello y bueno que hay en Dios. La introspección y el conocimiento de sí mismo, que esté enmarcado dentro de la ley divina, ser el camino certero para recordar y tener una vida en que el alma triunfe sobre la personalidad. Así, de esta manera, el hombre se acercará un poco más para llegar a ser un ángel. Finalizando, queridos hermanos, aquí hay una alegoría cuando el ser humano conquista el reino angelical. Muchas gracias y quedo atento a sus comentarios o alguien que quiera complementar esta ponencia.